Tú me avisas. Hola, ¿cómo están? Buenos días y buenas tardes a todos. Buenos días en Perú y buenas tardes a todos en España. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, acordándonos que el día de ayer se celebró el Día Internacional de las Familias y hoy día se recuerda el Día Internacional de la Convivencia en Paz. Entonces vamos a hablar hoy día sobre la importancia de la familia y la convivencia en paz en mi programa Directo con Consuelo que se transmite a través de CNM y para este tema tengo como invitada a Mónica Mejía. Ella es madre de familia y también trabaja en un colegio como monitora. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida al programa. Hola, buena, Consuelo. Bien, Mónica, quisiera que nos comentes primeramente sobre la experiencia que tienes como mamá, sobre la familia, de pronto qué importancia le das a las familias hoy en día y cómo describirías a tu familia actualmente. Bueno, pues vivo con mi hija, Mónica, de 24 años, y al trabajar en el cole también, pues bueno, siempre ha sido pues mamá de mi niña y mamá de unos cuantos más, porque llevo ya bastantes años trabajando en ese cole, llevo desde el 2008, entonces han pasado por muchas generaciones de niños, ahora me traen a los que he tenido de niños pequeños, pues ahora traen a su hijo y sigo estando allí, entonces es bonito también ver cómo eh, se acuerdan de ti, vienen, enseño, ¿te acuerdas que a mí no me gustaba esto? Y entonces pues es bonito. Con Claro, el tema con mi niña, pues bueno, he compartido muchos momentos que he podido estar en el mismo colegio con ella, entonces pues también es una parte que, tanto para lo bueno como para lo malo, ya, hay cosas, tiene sus pros y sus contras. claro. Y es bonito Pero justo el compartir también con otros niños, ¿no? Aprender también de ellos y que llenan también de mucha ternura. Ahora, antes de la entrevista, Mónica, me estabas comentando un poco una situación que ocurrió en tu familia ya hace unos años, pero que son situaciones que muchas veces dejan huella o dejan pues una herida, porque son situaciones dolorosas, como por ejemplo cuando se atraviesan situaciones de bullying, ¿no? Que son situaciones que le pueden pasar a alguno de los niños, de los hijos en casa, pero que afectan a toda la familia. ¿Cómo dirías que afectó esta situación a tu familia, Mónica? a ver, yo en principio como que no le hacía caso a mi hija. Ella decía, mamá, que me cambies de colegio, por favor, que no puedo más, porque empezaron, pues bueno, eran pequeñas bromas. Mi hija tiene el pelo muy rizado, tenía el pelo por la cintura rizado, entonces cogían a lo mejor una bolsa de gusanitos, la espachurraban y se la echaban por el pelo, le dejaban el pelo lleno. Llevaba un zumo de merienda y se lo reventaban, le ponían todos los libros de la mochila todo lleno, todo manchado, y era como una broma. Y yo decía, no, Mónica, es que sabes tú que estas niñas son bromistas, que esto, porque eran amigas de ella que en primaria habían estado juntas y se venían aquí a dormir a la casa, amigos de sus padres, en fin, que había un trato bueno. Pero al pasar al instituto, no sé qué pasó, que empezaron a hacerse como grupillo, grupillo, y era como para hacer la gracia. Pero al final la gracia Ujú. no era una gracia como tal. Entonces, pues claro, la niña empezó a bajar en notas, empezó a muchas cosas y yo le dije, digo, Mónica, esto no puede seguir así, esto, que me cambie, que me cambie. Y yo decía, mira, Mónica, no podemos estar, digo, tú imagínate que tú llegas a un trabajo y no te gustan tus compañeros de trabajo. Tampoco podemos estar cambiando siempre. Y yo era como que no, pero después me di cuenta que debería de haberla cambiado, Ujú. Claro, porque porque aquello ya llegó a más. ujú, Y por parte del centro, pues no vi mucha implicación. Los protocolos que utilizaron no me parecieron correctos ujú. y entonces, pues claro que afectó. De hecho, la niña ese curso repitió y cuando ya terminó la ESO, la cambié de instituto y volvió otra vez a ser como ella era antes. ¿Cuáles Y eran me esos dije, protocolos que utilizaron, Mónica? pues los protocolos, en mi caso, en lugar de expulsar
a las que le habían pegado, que mi hija la cogieron del pelo, la tiraron al suelo y una vez que estaba en el suelo empezaron 2 o 3 niñas a pegarle patas, pues claro, mi hija es epiléptica y ella en ese momento dijo, se orinó encima y ella decía, mi madre me va a matar porque yo siempre le he dicho que no pegue, que siempre buscara un profesor, que buscara que la violencia generaba más violencia, que nunca pegara, que llamara a algún adulto, que llamara a la jefa de estudios, que llamara a quien fuera, pero que no pegara. Pero Ujú. cuando ella se vio en el suelo, que se orinó encima porque le estaban pegando, pues dijo, mi madre me va a matar, pero yo me tengo que defender. Y entonces pues ella se defendió. La jefa de estudios dice que intentó separarla y que para evitar que a última hora le pegaran, pues que la cruzó porque sabía que yo trabajaba en el colegio de enfrente. Lo que no me pareció correcto fue que ni su padre sabía nada, ni yo tampoco. O sea, una menor, me la sacas del colegio, como yo le dije a la jefa de estudios, si yo para que mi hija vaya a la Casa de la Cultura, que está enfrente, que es cruzar la carretera, tengo que firmar una autorización para que saquéis a mi hija del centro, ¿quién ha firmado la autorización? No la había firmado nadie. Ni siquiera una llamada, es que no tenía ni llamada perdida. Ujú. Claro, obvio. Entonces, no, por mi, vamos, yo en aquel momento no. Y luego cuando yo fui a hablar con ellos, les dije, bueno, sacáis a mi hija como si mi hija fuera una delincuente, cuando las que han pegado se quedan aquí. Dice, no, pero es que la hemos sacado a ella para evitar, pues llamar a los padres de las otras niñas y decir, vuestras hijas han pegado, os las lleváis a vuestra casa. Y mi hija que no ha hecho nada, pues la dejáis tranquila. Ahora, me imagino que esto ha sido gradual, ¿no? Que empezó de pronto de alguna manera y esta situación se fue incrementando, ¿no? Y Sí. también tu hija mostraba ciertas señales en donde quisiera que puedas comentarle a las personas que están escuchando el programa cuáles eran esas primeras señales que mostraba tu hija, ¿no? Esos cambios que notaste como mamá de repente en casa, tal vez su estado de ánimo, el apetito, el sueño, ¿qué es lo que notabas? Pues lloraba por todo, mm, sacas todo sobresaliente, empezó a bajar nota, a bajar nota, a bajar nota hasta que repitió tercero de la ESO. Ujú. Entonces, bueno, su padre y yo nos habíamos separado, le pilló la separación, le pilló todo eso. Entonces yo le echaba la culpa que, bueno, por la separación. Pero luego ella me dijo que no, dice no, la separación no, porque mi padre lo tengo y a ti también. Dice, lo que no soporto es que yo vaya al colegio y que se estén metiendo conmigo y que se rían de mí y que me revienten una bolsa de gusanito en el pelo y que me cojan el bocadillo y me lo escondan. Eso era lo que no soportaba. Y es verdad que luego ya cuando la cambié de colegio, volvió a subir sus notas, terminó su grado medio, su grado superior. A Ujú. día de hoy ahora está trabajando en lo que ha estudiado. Ya. Y, pero Ujú. sí es verdad que lo pasó mal. Y ella siempre me lo decía, que la cambiara y que la cambiara. Y yo dije, en la vida habrá situaciones que te gusten y situaciones que no. Claro. Y me empeñé en que se adaptara. Y no tendría que haber sido así. Pero Ahora, una realidad también, y como bien comentabas, trabajas actualmente en un colegio, ¿no? Entonces, sabes que estas situaciones siguen ocurriendo en muchos lugares, en muchos colegios, institutos. Entonces, ¿cómo podrías decir que actualmente, pues, es esta situación en donde muchos padres, madres de familia, tienen que lidiar con esta situación de bullying que presentan sus hijos? a ver, yo pienso que los centros no se implican de la manera que se tienen que implicar. Porque yo, por ejemplo, cuando estaba trabajando de responsable, había que anotar todas las incidencias que pasaban y tal. Pero si tú las apuntas, te dicen esto tiene que pasar a dirección, de dirección pasa a delegación y tal, pero no se hace nada. Como mucho, a lo mejor el director va a la clase, le dice esto que no se vuelva a repetir, le da una palmadita en la espalda y ya está. Pero hay veces que ni se informa a los padres. Entonces yo en una ocasión dije, esto, los padres son cosas graves, Ujú. los padres deben de saberlo. Pues tú a lo mejor se lo comentas al director, el director esto,
Sí, sí, eso lleva su protocolo. ¿Dónde están los protocolos? No lo entiendo. Porque hay muchos niños que lo pasan muy mal. Porque cuando tú vas un día y otro y otro y otro al colegio y se meten contigo y te aíslan y te hacen el vacío, hoy, por ejemplo, y ha sido con el hijo de una compañera nuestra, dice, es una tontería, cosas de niños. No, él se ha puesto a bailar, estaban haciendo un baile y ahora han cogido y se han sentado todo el grupillo juntos y a él lo han apartado. Mm, Entonces, todos, cuando han salido al patio, no os vayáis con él, que os imita y hace el mismo baile. Da igual que haga el mismo baile, da igual que os lo han apartado. ¿Qué pasa? Que esta tarde ese mismo niño tenía clases de pintura. Pues en la clase de pintura, como no estaban los otros niños, pues ha cogido y ha dicho, vamos a sentarnos juntos. Y claro, él le ha dicho, como esta al mediodía me habéis dejado solo, pues ahora me apetece estar solo. ujú. Ya. Pero Ahora, entre ellos mismos hacen los vacíos. Pero vale, que hagan el vacío un día, dice, bueno, pero cuando es un continuo, nosotros hay niños que llegan llorando y se van llorando porque no quieren venir al colegio, porque se claro, ríen de esto ellos, porque se meten con ellos. ya es un indicador el hecho de que no quieren ir al colegio, obviamente es por algo que les está ocurriendo y que es importante que los padres de familia en ese sentido puedan detectar qué es lo que pasa, que no es que sea porque simplemente el niño no quiere ir, porque no, o sea, hay un motivo y eso amerita a que vean esa comunicación pertinente para saber, indagar qué está ocurriendo. Ahora, cuando tú recuerdas esto que pasó, Mónica, hace ya un tiempo, pues, ¿qué dirías que fue lo más difícil para ti como mamá en esta situación de bullying que pasó tu hija, ¿no? ¿Qué era lo más difícil que podías manejar? Tal vez lidiar con el colegio, ayudar a que tu hija se recupere de la situación, de repente solucionar en general el problema. Hombre, yo, por ejemplo, que una mamá adulta, siendo mi hija menor de edad, entrara al colegio y zarandeara a mi hija y que no hicieran nada, a mí eso, porque estamos hablando de adultos. Ujú, Entre niñas, dices, vale, como que tienen, entre comillas, una justificación, ujú. pero que una adulta, una mamá, entre al colegio a zarandear a mi hija, eso lo vi muy, muy fuera de lugar y eso es algo que no, es que no lo puedo entender. Más la cámara para que Ay, se ahí está, perfecto. Claro, entonces obviamente es indignante, pues, que un adulto trate así a un esa menor. parte, como madre que soy, yo como mucho puedo decir, oye, a la niña le puedo decir, oye, quiero hablar con tu madre, a Ujú. ver qué pasa, pero yo no voy a ir a coger a la niña y a zarandearla, siendo yo adulta, vamos, eso no entra en mi cabeza, como para que otra persona lo haga con la mía. Entonces, Claro. es una cosa que como padre, oye, vamos a hablar, ¿qué pasa con los niños? ¿Han tenido este problema? ¿Te ha comentado algo tu hija? Entre nosotros, entre adultos, pero que entre a zarandear a la niña, eso no me parece correcto. Y que en el centro permitieran eso tampoco. Y luego no hubo ninguna sanción ni nada, o sea, esto Y luego pasó. ya después, cuando ya dije yo, digo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Que como vieron que se habían equivocado, dirían, vaya que estaba ya delegación, pues, bueno, en principio me dijeron que yo tendría que haber dejado que mi hija se defendiera. Y le dije, para mí no está justificado que mi hija utilice la violencia cuando le estoy diciendo que no. Pero esa fue una, y luego ya después, viendo que no eso, volví a hablar con la jefa de estudio y con el director, y me dijeron, no, no, si a las niñas las vamos a expulsar. Las expulsaron una semana después. Esa semana mi hija tuvo que estar yendo, que teníamos que acompañarla para que no le pegaran, que la amenazaban, que sepa él, ay, que viene la niñita de papá, que tienen que acompañarla, vaya que se pierda. Se Ujú. reían y, y a Ya. todo esto mi hija tuvo que hacer un curso de malos tratos y yo dije, mi hija un curso de malos tratos y resulta que es que la jefa de estudios me dijo que mi hija en aquel tiempo tenía un noviete y dijo,
¿usted no se da cuenta que su hija está siendo maltratada? Y dije yo, ¿cómo? Dice, sí, todo esto viene porque la persona con la que tu hija está saliendo es un maltratador. Y dije yo, ¿y qué tiene que ver lo que las compañeras le están haciendo con el novio? Dice, sí, porque a él le controla todo. Y después nos dijeron que había estado en conversaciones de este niño con las otras niñas y las otras pues se inventaban cosas para echarle tierra a mí encima. Pero todo eso lo descubrimos después. Y tuvo que hacer un curso de violencia de género, mi hija, por el centro. Ya. O sea, no sabías nada en ningún O momento, sea que ella dentro, comentó que tenía el enamorado, que le estaba claro, haciendo dentro de lo malo, que fue el daño. bullying, Ya, le sirvió para darse cuenta de que la persona con la que estaba era un maltratador. ya. O sea Claro, que dentro de lo pero malo, definitivamente, ¿no? O sea, el saber que hay más situaciones que implican también el que ella pueda estar vulnerable a este tipo de acoso, ¿no? Este acoso escolar el que recibía, pero también ella estaba ya vulnerable por lo que le ocurría, ¿no? Entonces es importante también saber que estos agresores también buscan a las víctimas porque saben pues que están muy sensibles por algún tema, ¿no? En este caso podría ser esta situación, en otros casos es por el duelo que puedan estar atravesando por el fallecimiento de un ser querido, en otros casos tal vez por separación de padres, que también se puede ver, o también porque hay algo que emocionalmente le puede estar afectando, ¿no? Tal vez una mudanza o alguna otra situación. ¿No? Pero siempre de alguna manera se aprovechan de la sensibilidad, la vulnerabilidad que puede estar pasando la persona. Ahora, hay casos también en donde el bullying se da por otros factores, porque de repente el niño o la niña tiene algún tipo de problema de aprendizaje o de repente porque es muy gordito, muy flaquito, tiene alguna característica física que consideran distinta, o porque es muy brillante también en el aspecto académico y sobresale por algo, ¿no? Pero el grupo a veces tiene esta necesidad de descargar con alguien, ¿no? Y muchas veces buscan pues una persona que esté sensible en esos momentos. Ahora, ¿cómo afectó toda esta situación, Mónica, a tu familia? Si tú recuerdas en ese tiempo atrás, ¿cómo es que esto pudo haber afectado no solamente, y es obvio que a tu hija que pasó por esta situación, pero también a su hermana, al padre, a todos en la familia en general? le cambió mucho el carácter. Estaba siempre de mal humor, le decías cualquier cosa, saltaba por todo y nosotros decíamos, es que no entiendo, ¿qué le pasa a la niña? ¿Qué le pasa? Pues estuvo una temporada bastante larga, Ujú. muy irritable, o se apartaba, se metía en su habitación y no quería saber nada del mundo exterior, o le costó relacionarse después. Claro, y muchas veces también se ve que esto afecta a los otros miembros del hogar, ¿no? Como decía, a la hermana, al Mm, papá, a todos, porque, claro, hay una preocupación que ocurre a todos por parte de cómo estará pasando, pues, el miembro de la familia, ¿no? Y siempre la familia es un sistema, algo que le pasa a uno finalmente repercute a los demás, ¿no? Entonces, mencionabas algo importante y es que no sentías ese apoyo por parte de la escuela, ¿no? mm, ¿Y en algún momento recurriste a otro tipo de autoridad que no sea la escuela para sentir ese no. apoyo? No, y es algo que me arrepiento porque ella siempre me dice, es que es como que no me defendiste, mami, es que no me defendiste, es que tú lo justificabas todo. Mm, ya. Entonces, pues ¿Qué debería de haber atención? ido a delegación, haber explicado lo que había pasado y lo que pasa es que yo siempre quería quitarle como un poco, venga, Mónica, que eso que es porque está pasando por una situación y esto es por no sé qué, esto es por no sé cuánto, no se lo tengas en cuenta, que son amigas tuyas de toda la vida, esto es un malentendido, déjala que ya se le pasará y decía que y a mí qué, y a mí se me tiene que pasar. Ujú.
Ahora, ¿por qué Entonces, crees que algunas personas no entienden el daño que provoca el bullying? Porque esto genera un daño, es como una marca que genera pues en la personalidad y es importante saber tratarlo, ¿no? Pero hay personas como que se ponen de una manera indiferentes frente al tema y ya que has pasado por esta situación, Mónica, ¿por qué crees que esto sucede, esta indiferencia? a ver, de hecho cada día hay más casos y niños que se suicidan porque no soportan la situación y yo creo que no se está tratando como se debe de tratar o Ujú, no se le está poniendo el... Porque siempre dice en los centros escolares, escucha, es que hay unos protocolos, pero es que esos protocolos no están, porque yo no veo cambios. ujú. Sí, ¿Qué es de lo que... hecho, el Ajá, apuntarlo, el subir, que suba a dirección, pero eso no llega a ningún sitio. claro. Mónica, ¿qué es lo que crees que ayudó más a tu hija a superar esta situación? Pues, a ver, lógicamente, cuando ya se fue de centro, pero el curso que hizo, además era una muchacha que se llamaba Superwoman y Ujú, estaban todas encantadas. Mi hija ahí dio un cambio bestial. Ella iba a las sesiones esas que eran por la tarde ya. de violencia de género Ujú, y ella pues el novio que tenía no quería que se fuera al viaje de estudio, no quería que fuera, o sea, mi hija para hacer los deberes tenía que ir a casa del novio a estar con la madre de él estaba trabajando y yo decía, pero vamos a ver, ¿a qué tienes que ir? A su casa, porque él era también estudiante del mismo centro. ujú, Y yo decía, por las tardes trabajaba con su padre. Y yo decía, ¿a qué tienes que ir tú a su casa para estar con su madre a los deberes aquí en la casa? Y luego va y ujú, lo ve un rato. Pero ¿para qué tienes que estar con su madre? Claro, de esa forma él controlaba que como estaba con su madre, estaba en la casa de él, allí estaba segura. Conmigo, y soy su madre, le decía, a saber lo que haces tú por ahí con tu madre. mm, Madre. Entonces tenía un control, tenía que hacer los deberes allí. Yo decía, Mónica, yo me tengo que ir a trabajar, yo no puedo llevarte ahora a la casa de Adri. Pues ella decía, que me lleve, y se ponía loca, pero loca, yo decía. Y era el temor que le tenía. Entonces, cuando hizo, ahí fue un cambio, porque había dicho que no iba al viaje de estudio, ujú. le habíamos pagado un intercambio que había en Alemania, dijo que no iba, y nosotros decíamos, claro, a raíz de ahondar, 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 esta muchacha, Superwoman, le Ujú. dijo, a ti nadie te tiene que prohibir que tú vayas a un viaje de estudio con tu compañera, a ti nadie, hasta que ella vio eso, y como dice ella, se le encendió la bombilla, Ajá, pues se fue al viaje de estudio, empezó a relacionarse con compañeras y dijo, todo esto me lo estoy perdiendo yo por una persona que solo son prohibiciones y solo es. Entonces, empezó por un lado, pero por la otra parte salió bien. Salió bien porque al ir al curso ese, ella se dio cuenta de que estaba en un bucle que no quería estar. claro. Entonces, en Importante. esa parte, siempre lo digo, yo no conocí personalmente a Superwoman, pero cada vez que veo una agenda Ya, que le regaló de Superwoman con una frase muy positiva, cada vez que veo la agenda digo, mira, bendita Superwoman que me devolvió a mi niña. ¿te acuerdas cuál era esa frase, Mónica? Es que como las tiene ella, ella tiene todas sus cosas bajo, tiene claves con todo, y las tiene ella, pero no me acuerdo ahora. Sé que eran frases positivas, porque de hecho trabajaba mucho El el tema de autoestima, autoestima, de que se definitivamente. quisiera, de que se valorara, de que se respetara. Eh, entonces recuerdo que eran frases positivas y de hecho muchas veces las dice, pero ahora mismo no me vienen a la cabeza. Claro, Pero claro. sí eran todo frases de refuerzo positivo. Claro, definitivamente, y es que justo iba a decir, esta autoestima es lo que ayuda a devolver la seguridad en uno mismo. Y Mm. con ello esa capacidad de hacerse respetar, de defenderse, ¿no? Y es muy, muy importante toda esta autoestima, este autoconocimiento que pueda tener la persona para que nuevamente, sobre todo, devuelva esa autoconfianza. Y hablando de eso, Mónica, ¿qué consejos les darías
a otras mamás, a otros niños, adolescentes que puedan estar atravesando estas situaciones y que necesitan pues también mejorar su autoestima, su nivel de confianza, pero sobre todo también el hecho de que los padres tienen que dar siempre esta apertura para escuchar a sus hijos, para que tengan esta paciencia también de escucharlos de una manera activa y de saber de que cuando los chicos dicen o algo, ¿no? Como por ejemplo, no quiero ir al colegio, es por algo, ¿no? Entonces es importante desde ahí detectar qué es lo que puede estar pasando. Pues sobre todo eso, que lo escuchen, que no hagan como hice yo, intentar como no escurrir el bulto, porque no es que no me importara, pero yo decía, venga, no, Mónica, verás tú que todo esto pasa, que esto... No, que lo escuchen y que vayan donde tengan que ir, y que si en el colegio no le hacen caso, pues que se vayan a delegación, y si en delegación no, porque se vayan y pongan una denuncia, pero que no lo dejen. Que no lo dejen porque a veces hay casos en los cuales, en los casos en los que los niños se han suicidado, después te puedes quejar, te puedes lamentar, pero el daño ya está hecho y Ujú, esos niños ya no van a volver. Entonces, que todas las herramientas que haya y toda la ayuda que puedan recibir, pues que intenten volcarse y moverse, sobre todo movilizarse en el tema ese de que hasta que te escuche, que te muevas hasta que te escuche. ujú. Ahora, ¿qué crees que hace falta para fomentar una sociedad más pacífica, para poder tener esta convivencia pacífica en nuestra sociedad? A ver, pienso que también desde la casa muchas veces se delegan las responsabilidades en el sentido de, ah, no, es que los valores hay que, es que en el colegio los enseñan, en el colegio no, la educación la tienen que traer de casa, en Ujú, el colegio se puede reforzar, pero claro, hay muchas cosas que los niños, porque los niños en el colegio lo sueltan todo. Yo muchas veces le digo a los padres, papá, tened cuidado con lo que habláis, porque los niños luego aquí no lo cascan todo. ujú, Entonces, son los propios padres, cuando tú, por ejemplo, le pones la palabra castigo, en los centros escolares no se debe de utilizar, ¿no? Entonces, a lo mejor le decimos, yo, por ejemplo, en concreto, hablo con un papá y le digo, pues papá, hoy lo he dejado en el rincón de pensar por esto, por esto y por esto. ujú, Y a lo mejor el padre te dice, ¿y que vas a castigar a mi niño por esto, no sé qué, no sé cuánto? Pues castiga al moro mierda ese. Si eso te lo está diciendo el padre, el respeto hacia los demás, ¿dónde se ha quedado? Entonces, tú ya ahí ves que dices, desde casa, esos valores no se los están inculcando. Luego hay niños que vienen, por eso, familias muy desestructuradas. Yo hubo un caso concreto que me tuve que poner en medio, ujú, porque le di una queja a la mamá y delante de todos los compañeros fue a darle, a pegarle. Entonces yo me metí en medio y le dije, no, esto es un centro escolar y aquí usted no es que soy su madre, digo yo. Pero por mucho que usted sea su madre, yo no voy a permitir que le pegue al niño aquí delante ni delante de todos sus compañeros ni de atrás. ujú. Estamos hablando. Claro, Y el definitivamente. niño, ese niño en concreto, lo digo porque a día de hoy, ese niño, cuando sale del centro penitenciario, viene a verme, siempre. Y yo digo, viene a buscarme. Y me dice, los consejos que me has dado tú no me los ha dado nadie. Más que mi madre. Digo, bueno, pues aquí tienes a tu mamido. Ese niño es de la edad de mi hija, tiene 24 años. Y desde chico buscaba, él prefería que lo castigara. Decía, señor, salía al patio y decía, maestra, castígame, porque voy a salir y le voy a partir la cara. Y yo decía, pero eso no lo puedes hacer. Pues déjame castigar porque le chinchaba. Entonces yo siempre a mis compañeras en el patio les decía, porque él era más nervioso, un poco más trasto, automáticamente, sin escucharlo, castigado. No, si a él le están chinchando, observa también las dos partes. Ujú. Entonces, a veces hay que, y niños que vienen, pues de familias desestructuradas, pues un poquito, porque al final lo que van buscando es un poco de cariño. Eso,
ese afecto, esa Y necesidad de afecto sí, que muchas veces se convierte en agresión. ¿Y qué mensaje les dirías, Mónica, a estos jóvenes que agreden, estos jóvenes que hacen bullying sin medir las consecuencias? a ver, yo siempre les doy la charla esa de que lo que no quieres que te hagan a ti, no se lo Mm, hagas tú a los demás, que se pongan un poco, que tengan empatía, ¿no? Que se pongan un exacto, poco en el lugar de la otra persona. que sientan lo Y que les, siente la otra y persona. les pongo ejemplos, les pongo casos, incluso a veces los pongo en el límite de lo que han hecho a ellos, les doy la vuelta yo y se lo hago y digo, "Esto- es que, señor, es que a mí eso no me gusta". Digo, "Ya, y a los demás tampoco. ¿Qué diferencia hay entre tú y la otra persona?". Ujú, "Ah, pues porque a mí no me gusta que me hagan eso". Digo, ya, y a él tampoco. Para mí, sois los dos iguales. Ahora, ¿qué diferencia hay? ujú. Ya, pero es que yo lo hice, pero es que fue. Vale, pues lo ha hecho, ¿te gusta? No. Pues cuando pase otra vez, no vuelvas a hacerlo. Ujú. ¿Qué mensaje les dirías a las familias y también a los profesores en los colegios para prevenir el bullying, Mónica? Pues, sobre todo, que no, que no hagan la vista gorda, Ujú, que, que se centren, que miren, porque cuando un niño que va perfecto en el cole empieza, no quiero ir, no quiero, o lo ves en el patio, si es simplemente observar, que no se relaciona, que se aparta, que se aísla, algo está pasando. definitivamente. Entonces, pues eso, que se les preste más atención. Que los que estamos en los coles, que es muy fácil decir, miro el reloj, venga, vámonos ya, que es hora de irnos. Y no implicarnos un poquito más. Mm, Pensar que si fueran nuestros hijos, que si nos gustaría que se lo estuvieran haciendo. claro. Qué importante. Y justamente dar ese ejemplo de empatía, de esa capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona, de Mm, sentir lo que sienten. Y ahí, digamos, en el colegio las autoridades son los profesores, los maestros. En casa son los padres, entonces tienen que ser ejemplo de ello, ¿no? Este ejemplo de también esta sana convivencia basada en esta empatía, en esta comunicación asertiva, efectiva, en donde haya una escucha pertinente para que ellos también sepan qué es lo que les puede estar ocurriendo a sus hijos, niños, adolescentes. Entonces, es importante enseñarles a resolver conflictos desde pequeños y esto a través del diálogo, la comunicación, ¿no? Hace rato comentabas, Mónica, que incluso en un colegio, pues la autoridad te decía que hay que enseñarle a los niños que se defiendan, pero también es saber cómo es que tienen que defenderse, ¿no? Entonces, es enseñarles a que se respeten, aprendan a respetar, pero siempre bajo el diálogo y esta comunicación que tiene que ser efectiva. Entonces, esa es la forma de resolver conflictos. ¿Algún último mensaje que quisieras dar, Mónica? Pues como forma ya de eso, ojalá todo esto acabe algún día y los niños vayan felices al colegio, no con temor. Claro. Qué importante eso, porque tienen que sentirse confiados, tranquilos en el ambiente en donde van a aprender, ¿no? Para que tengan este óptimo aprendizaje finalmente. Entonces, es Mm, importante que se los ayude a generar estas emociones positivas y en realidad es tarea de todos ayudarlos en este proceso de crecimiento también de inteligencia emocional. Ir al colegio no es solamente ir a aprender conceptos académicos, sino también aprender estas herramientas que sirvan finalmente para la vida. Aprender a crear seres humanos que tengan esta capacidad de convivir pacíficamente. Muchísimas gracias, Mónica, por todo lo que has aportado el día de hoy. Muchas gracias por tu experiencia, porque eso realmente es lo más importante. Gracias. venga, muchas gracias a ti también, Consuelo.
Bien, y gracias también a todos quienes han escuchado visto el programa el día de hoy. Como saben, las transmisiones siempre se dan los días sábados a las 9 de la mañana en Perú y 4 de la tarde en España. Pues bien, recordemos lo importante de enseñarles a los niños a resolver conflictos y para ello es fundamental este desarrollo de habilidades socioemocionales, tales como autoestima, empatía, manejo de emociones, comunicación asertiva y efectiva, obviamente, el aprender a trabajar en equipo, buscar soluciones, resolver conflictos, generar estos liderazgos positivos. Y quiero comentar también que los días miércoles en la tarde se están aperturando unos talleres enfocados justamente en estos temas, en el desarrollo de estas habilidades socioemocionales, inteligencia emocional, y esto en el espacio joven a través del Ayuntamiento de Monachil, en donde es importante, recordemos, esta participación de los niños, de los adolescentes para prevenir estas situaciones y más bien enseñarles a que tengan esta autoestima importante, esta empatía que les permita ser asertivos en este tipo de momentos y resolver conflictos. Justamente este miércoles se va a realizar un taller enfocado a lo que es resolución de conflictos y búsqueda de soluciones. Muchísimas gracias y nos vemos la otra semana con un siguiente programa.